Fueron solo 3 días. 3 días de pelea por una tontería. Salió furioso de casa diciendo que necesitaba pensar. Mientras yo estaba aquí rota, pensando que nuestra relación había terminado, él estaba... Hasta que un amigo me envió las fotos, y en ese segundo no fue solo mi corazón el que se rompió. Mi realidad entera se derrumbó. ¿Cómo volveré a confiar en alguien? ¿Cómo salgo de este infierno? Si estás viendo este video a las 2 de la mañana, incapaz de dormir, con el pecho apretado y una sensación de vacío que parece que te va a devorar, sé exactamente dónde estás. Descubriste una traición. Y no fue solo una relación la que murió, fue una parte de ti la que murió junto con ella. Te quedas preguntándote, ¿cómo voy a lograr confiar en alguien nuevamente? ¿Cómo salgo de este dolor que parece no tener fin? Te voy a mostrar cómo Søren Kierkegaard, el filósofo que transformó su propia traición amorosa en la mayor obra sobre superación del dolor existencial de la historia, puede sacarte de este abismo. Porque lo que estás sintiendo ahora tiene nombre, tiene explicación y principalmente tiene solución. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a dar el mapa completo para salir de este infierno y convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. Bienvenidos a El Inconsciente Revelado. Soy Marcos Lemos y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más dolorosos de la experiencia humana, la traición amorosa. Pero no nos vamos a quedar solo en el dolor. Vamos a usar la filosofía como medicina para el alma. Y antes de que pienses, ¿la filosofía es cosa de intelectuales? Déjame explicarte algo. La filosofía nació justamente del dolor humano. Los grandes filósofos no eran personas perfectas viviendo en torres de marfil. Eran seres humanos rotos, tratando de entender por qué la vida duele tanto. Søren Kierkegaard es el ejemplo perfecto de esto. Filósofo danés del siglo XIX, él no era solo un teórico escribiendo sobre conceptos abstractos. Él vivió en carne propia exactamente lo que tú estás viviendo ahora. A los 27 años, Kierkegaard estaba perdidamente enamorado de Regina Olsen. Eran novios, ella era el amor de su vida, sus amigos decían que nunca habían visto a un hombre tan feliz, pero entonces, en una decisión que él mismo llamó la mayor tragedia de mi existencia, rompió el compromiso. ¿Por qué? Porque descubrió algo sobre sí mismo que lo aterrorizó. Se dio cuenta de que estaba tan obsesionado con ella que estaba perdiendo su propia identidad. Dijo literalmente, me convertí en esclavo de mi propio amor. Imagina el dolor. Renunció a la mujer que amaba para no perderse completamente. Fue una traición consciente de sí mismo y de ella. Los siguientes 10 años de su vida fueron un infierno emocional. La veía en las calles de Copenhague, siempre acompañada de otro hombre, porque ella se casó 2 años después. Escribía en su diario, cada día es una eternidad de sufrimiento, pero fue justamente de ese dolor desgarrador que nacieron sus obras maestras. De esa agonía emocional creó conceptos revolucionarios que explican exactamente lo que pasa con nuestra psique cuando somos traicionados, sea por otros o por nosotros mismos. Descubrió que existe una anatomía del dolor, que el sufrimiento emocional sigue patrones científicos y, más importante, que existe un camino metodológico para salir de él. Llamó a este proceso curación del alma a través de la desesperación consciente y descubrió que existe un camino científico con etapas específicas para reconstruir completamente tu identidad después de una devastación emocional. Durante una década estudiando su propio dolor, Kierkegaard mapeó exactamente cómo la mente humana se destruye y se reconstruye. Se convirtió literalmente en un científico del sufrimiento humano. ¿Y el resultado? Sus descubrimientos sobre superación emocional influyeron a todos los grandes pensadores que vinieron después. Freud basó el psicoanálisis en los insights de Kierkegaard sobre el inconsciente. Jung desarrolló su psicología analítica a partir de las teorías kierkegaardianas sobre individuación. Hasta la terapia cognitiva moderna usa principios que él descubrió hace 200 años. Hoy vas a aprender ese camino que él descubrió, un método científicamente fundamentado, probado por la filosofía y por la psicología moderna, dividido en 4 etapas prácticas que te van a llevar del caos emocional a la reconstrucción total de quién eres. La diferencia es que tú no vas a necesitar 10 años para descubrir esto. Vas a aprender en 14 minutos lo que le costó una década de sufrimiento a uno de los mayores genios de la humanidad descubrir. Primero, necesitas entender lo que realmente te pasó, porque no fue solo una traición, fue un terremoto existencial que sacudió los cimientos de tu realidad. Kierkegaard decía, la desesperación es la enfermedad mortal, la enfermedad del yo, y es exactamente eso lo que estás sintiendo ahora.
Pero él fue mucho más allá de esa definición. Mapeó científicamente lo que pasa en tu mente cuando eres traicionado. Te voy a explicar la anatomía psicológica de la traición, porque cuando entiendes lo que está pasando en tu cerebro, recuperas el control. Antes de la traición, tenías lo que Kierkegaard llamaba síntesis existencial estable. Traduciendo, tu vida tenía sentido. Tenías una identidad clara. Soy alguien que es amado por X. Soy alguien que tiene valor porque esta persona me eligió. Toda tu estructura de significado estaba construida sobre esa base. Tus planes futuros, tu autoestima, tu visión del mundo, hasta tu rutina diaria. Todo estaba organizado alrededor de esa verdad fundamental. Soy amado y esta persona es confiable. Tu cerebro había creado lo que los neurocientíficos llaman mapa de realidad. Es literalmente cómo tu sistema nervioso organiza y procesa la información del mundo. Y el centro de ese mapa era la confianza en esa persona. Ahora viene la parte brutal. Cuando la traición sucede, no es solo la relación la que se desploma, es todo tu mapa de realidad el que implosiona en cuestión de segundos. Kierkegaard llamaba esto angustia de la posibilidad infinita. ¿Sabes lo que esto significa? Que tu mente percibe de una vez que todo en lo que creías puede ser falso. Si esa persona que conocías mejor que cualquier otra, que decía amarte, que compartía la cama contigo todas las noches, si esa persona fue capaz de engañarte completamente, entonces, ¿quién más puede estar engañándote? Si te equivocaste tan drásticamente al confiar, ¿cómo puedes confiar en tu propio juicio sobre cualquier cosa? ¿Cómo puedes estar seguro de que tus amigos son realmente tus amigos? ¿Que tu familia te ama de verdad? ¿Que tienes algún valor real? Es por eso que no puedes simplemente seguir adelante, como todo el mundo sugiere. No es falta de fuerza de voluntad, es que tu cerebro está literalmente tratando de reconstruir toda tu visión de la realidad desde cero, mientras intentas funcionar normalmente en el día a día. Es como si fueras un arquitecto y descubrieras que los cimientos del edificio que construiste durante años estaban hechos de arena. No puedes simplemente pintar las paredes y fingir que todo está bien. Necesitas demoler todo y reconstruir desde los cimientos. Pero aquí viene el giro que cambió la vida de Kierkegaard y va a cambiar la tuya. Él descubrió que este desplome total no es una maldición, es una oportunidad. Durante sus años de sufrimiento, se dio cuenta de algo revolucionario. La persona que era antes del dolor era una versión limitada de quien podría llegar a ser. Antes de la traición, estabas viviendo en una versión pequeñita de ti mismo. Tus elecciones estaban limitadas por lo que el otro aprobaba. Tus sueños estaban filtrados por lo que cabía en la relación. Tu identidad era una versión editada de aquello que realmente podría ser. Kierkegaard descubrió que la desesperación existencial, por más dolorosa que sea, es en realidad la primera etapa de la verdadera libertad. Escribió: solo cuando pierdes completamente quien pensabas que eras, puedes descubrir quién realmente eres. Pasó a ver el dolor no como enemigo, sino como maestro. La angustia no como castigo, sino como el precio de la conciencia. El vacío no como fin, sino el espacio infinito donde puedes reinventarte completamente. Y aquí está la frase que lo cambió todo para él, y va a cambiar todo para ti. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que no necesitas entender completamente por qué pasó la traición para empezar a reconstruirte. No necesitas todas las respuestas para dar el primer paso hacia tu nueva vida. La persona que te traicionó, sin saberlo, te dio el mayor regalo posible. Te forzó a salir de la zona de confort existencial y te lanzó al territorio de la posibilidad infinita. Ahora puedes convertirte en quien quieras, sin pedir permiso a nadie. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Etapa 1. Aceptar el caos sin huir. Ahora vamos a lo que realmente importa. El camino práctico para salir de este infierno emocional. Y la primera etapa va contra todo lo que todo el mundo te dice que hagas. Todo el mundo a tu alrededor está diciendo: deja de sufrir, vete de viaje, sal con los amigos, conoce gente nueva, necesitas distraerte. Equivocado, completamente equivocado.
Lo primero que necesitas hacer es exactamente lo opuesto. Necesitas parar de tratar de sentirte bien rápidamente. Deja de buscar distracciones desesperadas. Deja de tratar de superar el dolor como si fuera tu enemigo. Kierkegaard descubrió algo que la psicología moderna confirmó 200 años después. Cuando huyes del dolor emocional, él te persigue. Cuando lo aceptas y lo atraviesas conscientemente, se transforma. Decía, para llegar al otro lado de la desesperación, necesitas atravesarla completamente. No existe atajo que pase por encima de ella. Déjame explicarte lo que está pasando científicamente. Cuando tratas de huir del dolor, tu cerebro entra en lo que los neurocientíficos llaman modo de supervivencia. Toda tu energía mental se enfoca en evitar el sufrimiento, en lugar de procesar e integrar la experiencia. Es como si tuvieras una herida física profunda, y en lugar de limpiarla y cuidarla, te quedarás corriendo para no sentir el dolor. La herida se infecta, empeora y nunca cicatriza de verdad. ¿Sabes por qué no puedes dormir? ¿Por qué no puedes concentrarte en el trabajo? ¿Por qué todo parece sin gracia? Porque estás gastando el 90% de tu energía psíquica luchando contra el dolor, en lugar de procesarlo. Y Kierkegaard descubrió que existe una diferencia fundamental entre sufrimiento inútil y sufrimiento productivo. El sufrimiento inútil es cuando te quedas en negación, cuando tratas de fingir que no duele. El sufrimiento productivo es cuando permites que el dolor haga el trabajo que necesita hacer, reorganizar completamente tu psique. Acción práctica 1. Y esto va a parecer radical. Reserva 30 minutos por día. Puede ser de mañana temprano o antes de dormir, para sentir completamente el dolor. Sin celular, sin música, sin distracciones. Solo tú, un lugar silencioso y tus sentimientos puros. Puedes llorar, puedes gritar en la almohada, puedes escribir cartas que nunca vas a enviar, pero siente todo. ¿Parece una locura? ¿Parece masoquismo? No lo es. Es la estrategia más inteligente que existe. Cuando creas un espacio sagrado para el dolor, dos cosas mágicas suceden. Primero, deja de filtrarse al resto de tu vida. En lugar de quedarte 24 horas al día con esa angustia constante en el pecho, se queda concentrada en esos 30 minutos. El resto del día puedes funcionar. Segundo, empiezas a entender lo que el dolor está tratando de enseñarte. Porque el dolor emocional no es aleatorio, lleva mensajes sobre quién realmente eres, sobre lo que realmente quieres, sobre los patrones que necesitas romper. Kierkegaard pasó 3 años haciendo exactamente esto después de romper con Regina. No trató de fingir que estaba bien, no salió besando a otras mujeres para superar. Se sumergió profundamente en el dolor y descubrió verdades sobre sí mismo que cambiaron su vida y la filosofía para siempre. Escribía en su diario: cada lágrima que permito es una gota de veneno que sale de mi alma. Y mira el resultado. Se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su dolor se transformó en sabiduría que aún salva vidas 200 años después. Sus descubrimientos sobre sufrimiento humano son la base de la psicoterapia moderna. Tu dolor también puede transformarse en fuerza, en sabiduría, en una versión incomparablemente mejor de ti mismo. Pero primero, necesitas dejar de huir de él y empezar a tratarlo como tu maestro más valioso. La persona más fuerte que conoces no es alguien que nunca sufrió, es alguien que atravesó el sufrimiento conscientemente y se permitió ser transformado por él. Etapa 2. Descubrir tu verdadera libertad. Ahora viene la parte que va a voltearte la cabeza. Después de que dejaste de huir del dolor y empezaste a procesarlo conscientemente, algo extraordinario comienza a suceder. Te das cuenta de que esa sensación de vacío no es solo dolor, es libertad pura. Y probablemente nunca experimentaste nada parecido en la vida. Kierkegaard tuvo una revelación que lo cambió todo cuando dijo: la angustia es el vértigo de la libertad. Déjame traducir esto de una forma que te va a dar escalofríos. Esa sensación aterradora de vacío que estás sintiendo es porque por primera vez en la vida adulta estás completamente libre. Libre para elegir quién quieres ser, sin tener que agradar, consultar o moldearte para caber en la vida de otra persona. Y eso es aterrador porque la mayoría de nosotros nunca aprendió a ser libre de verdad. Piensa conmigo, antes de la traición, ¿cuántas de tus decisiones eran realmente tuyas? ¿Cuántos de tus sueños abandonaste porque no combinaban con la relación? ¿Cuántas partes de ti mismo escondiste o modificaste para mantener la armonía?
Kierkegaard descubrió que la mayoría de las personas vive lo que él llamaba existencia inauténtica. Nos definimos a través de otros. Soy el novio de fulana, soy el esposo de mengana, soy la persona que hace feliz a X. Pero ¿quién eres cuando quitas todo eso? Cuando no necesitas más ser compatible con los gustos, limitaciones, inseguridades o expectativas de otra persona. Aquí está la verdad brutal que nadie te cuenta. Antes de la traición, estabas en una prisión dorada. Era cómoda, era segura, pero era una prisión. Tus elecciones estaban limitadas por lo que mantenía la relación funcionando. Vivías una versión editada de ti mismo. La persona que te traicionó sin saberlo acaba de explotar las paredes de esa prisión. Ahora tienes algo que poquísimas personas en el mundo tienen: libertad total de reconstrucción. Puedes literalmente reinventarte desde cero, sin necesidad de justificar tus elecciones a nadie. ¿Quieres cambiar de carrera? Puedes. ¿Quieres mudarte de ciudad? Puedes. ¿Quieres aprender algo completamente nuevo? Puedes. ¿Quieres vestirte diferente, tener hobbies diferentes, frecuentar lugares diferentes? Puedes todo. Pero aquí está el problema. La libertad total asusta más que la prisión, porque en la prisión, aunque fuera limitada, sabías cuál era tu papel. Ahora tienes que descubrir quién realmente eres por debajo de todas esas máscaras que usabas para agradar. Acción práctica 2, y esta va a ser revolucionaria. Toma una hoja de papel y divídela en 2 columnas. Del lado izquierdo, escribe cosas que no podía hacer en la relación. Del lado derecho, cosas que siempre quise hacer, pero nunca hice. Puede ser cualquier cosa: un curso que él o la ex consideraba pérdida de tiempo, un viaje que él o ella no quería hacer, un estilo de ropa que no combinaba con la imagen de la pareja, amistades que se fueron alejando, sueños profesionales que archivaste. Escribe todo, incluso las cosas que parecen tontas. Ahora viene la parte poderosa. Elige una cosa de esa lista y hazla esta semana. No el mes que viene, no cuando estés mejor, esta semana. ¿Por qué? Porque cada acción que tomas hacia tu verdadera esencia es una declaración de guerra contra la versión limitada que solía ser. Etapa 3. Reconstruir tu identidad conscientemente. Aquí llegamos a la etapa más transformadora de todo el proceso. Esta es la parte que Kierkegaard consideraba el verdadero nacimiento del individuo. Él llamaba a esto convertirse en un singular ante lo eterno. Traduciendo, dejar de definirse a través de las relaciones y empezar a definirse a través de tu propia esencia. Antes de la traición, tu identidad era relacional. Soy el novio de, soy la persona que hace feliz a X, soy alguien que es amado por... Tu autoestima dependía de validación externa. Eras una persona en función de otra persona. Ahora vas a hacer algo que va a cambiar tu vida para siempre. Te vas a convertir en una persona en función de ti mismo. Pero cuidado, esto no es sobre volverse egoísta o narcisista. Es sobre descubrir quién eres cuando no estás tratando de agradar a nadie. Es sobre encontrar tu esencia auténtica por debajo de todas las capas de condicionamiento social y emocional. Acción práctica 3. Y esta es poderosa. Todos los días, durante los próximos 30 días, antes de dormir, vas a escribir una frase empezando con soy, pero con una regla: 0 menciones a relaciones, a otras personas o a roles sociales. Nada de soy hijo de, soy amigo de, soy empleado de, solo características, cualidades y aspectos que son intrínsecamente tuyos. Ejemplos: soy alguien que persiste ante las dificultades. Soy una persona que encuentra belleza en cosas simples. Soy capaz de transformar dolor en sabiduría. Soy valiente para enfrentar verdades difíciles. Soy creativo en la forma de resolver problemas. Soy alguien que honra sus valores incluso cuando es difícil. Hazlo durante 30 días consecutivos. Vas a ver algo increíble sucediendo. Tu autoestima se va a despegar completamente de la opinión de otras personas y se va a anclar en tu propia esencia. Kierkegaard descubrió que cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a validarte a través de tus propias cualidades auténticas, te conviertes literalmente en inquebrantable.
porque tu fuente de valor ya no depende de factores externos que pueden ser quitados de ti. Escribió una de las frases más liberadoras de la filosofía: no eres aquello que te pasó, eres aquello que eliges convertirte a partir de lo que te pasó. La persona que te traicionó te dio, sin querer, el mayor regalo de tu vida. Te forzó a descubrir que no necesitas a nadie para estar completo. No necesitas validación externa para tener valor. No necesitas ser amado por alguien específico para ser digno de amor. Eres suficiente por ti solo, y ahora lo estás descubriendo por primera vez. Etapa 4. Tu renacimiento consciente. Llegamos a la etapa final. Kierkegaard llamaba esto el salto de fe. No fe religiosa, sino fe en ti mismo. Después de aceptar el dolor, descubrir tu libertad y reconstruir tu identidad, vas a tomar una decisión consciente. Vas a elegir confiar nuevamente, no porque olvidaste la traición, sino porque te convertiste en alguien lo suficientemente fuerte para lidiar con cualquier resultado. Acción práctica 4. Cuando te sientas listo, y solo tú vas a saber cuándo es el momento, te vas a abrir a nuevas conexiones. Pero esta vez con una diferencia. No vas a buscar a alguien para completarte. Vas a buscar a alguien para compartir la persona completa en la que te convertiste. ¿Sabes cuál es la ironía final? La persona que te traicionó probablemente nunca va a saber el favor que te hizo, porque te convertiste en una versión mejor, más fuerte, más consciente de ti mismo. Pasaste por el fuego y no te quemaste, te forjaste. Kierkegaard llevó su dolor y creó una filosofía que cambió al mundo. Tú puedes llevar tu dolor y crear la mejor versión de ti mismo. La traición no fue el final de tu historia, fue solo el final del primer capítulo. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso para tu recuperación. Elegiste buscar conocimiento en lugar de quedarte solo en la lamentación. Recuerda, lo que estás sintiendo es normal, tiene explicación científica y filosófica, y principalmente, tiene solución. Las 4 etapas que compartí hoy: aceptar el caos sin huir, descubrir tu verdadera libertad, reconstruir tu identidad conscientemente, hacer tu renacimiento consciente, están basadas en 200 años de filosofía probada y comprobada. Sé que no es fácil, sé que algunos días vas a querer renunciar, pero recuerda lo que dijo Kierkegaard: lo que no te destruye, te reconstruye más fuerte. Si este video te ayudó de alguna forma, deja tu like ahí abajo. Eso me ayuda a continuar produciendo contenido que realmente hace la diferencia en la vida de las personas. Y suscríbete al canal El Inconsciente Revelado, porque cada semana traigo filosofía práctica para los desafíos reales de la vida moderna. En los comentarios cuéntame, ¿cuál de estas 4 etapas tuvo más sentido para ti? O si ya pasaste por esto, cuenta tu historia de superación. Tus palabras pueden ayudar a alguien que esté empezando este viaje ahora. Y recuerda, no estás solo en esto. Existe toda una comunidad aquí de personas que eligieron crecer a través del dolor en lugar de ser destruidas por él. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, sé fuerte. Eres más resiliente de lo que imaginas. El Inconsciente Revelado. Filosofía para transformar tu vida.